Bueno amigos, el superintendente de salud, Luis Carlos Leal, le canta la tabla al ex ministro de salud, Alejandro Gaviria. Pero para entender esta cantada de tabla, vale la pena, vamos a recordar algunos detalles. Recordemos que en el año 2015, el gobierno de Juan Manuel Santos anunció el proceso de liquidación de la EPS Saludcop. El 25 de noviembre del 2015, el ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria, y el superintendente de Salud anunciaron el inicio del proceso de liquidación de Saludcop. Entonces revisamos por acá otros detallitos, pero ¿qué pasó con Saludcop en ese entonces, año 2015? ¿Por qué fue intervenida y por qué fue liquidada? Resulta que la EPS Saludcop fue intervenida en mayo de 2011, cuando la superintendencia identificó serias irregularidades, especialmente en el desvío de recursos de la salud con fines distintos. Repito, utilizaban el dinero de la salud para cosas diferentes a brindarles el servicio de salud a sus afiliados, es decir, desviaban la platica, se robaban la platica, se embolsillaban la platica de la salud. También el superintendente de salud de ese entonces encontró problemas contables en esta EPS y problemas contables y financieros que en su momento pusieron en riesgo la prestación de los servicios de salud a sus afiliados. Pero ¿qué pasó con la EPS Saludcop una vez fue liquidada? Pues los usuarios pasaron a Café Salud. En ese entonces se anunció que Café Salud asumiría la atención de los 4.6 millones de usuarios. Los objetivos, ojo, son garantizar la atención a los afiliados, esto lo dijo el ministro de Salud en ese entonces, y proteger a más de 4.000 institutos prestadores de salud que prestan el servicio de salud y minimizar la utilización de recursos públicos. Esto lo dijo el ministro de Salud en el año 2015 cuando liquidaron Saludcop. Pero ojo, ¿qué pasó con Café Salud? Se garantizó el servicio de atención a sus afiliados, atención en salud de sus afiliados. Pues no, señores, Café Salud no garantizó ningún servicio de salud a sus afiliados, porque Café Salud prácticamente también se quebró. Y eso sucedió durante cuando el señor Alejandro Gaviria era ministro de Salud. Entonces Café Salud se quiebra y el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, tomó la decisión de vender Café Salud. Café Salud fue vendida a la EPS Medimás. ¿Y qué pasó con Medimás, amigos? Pues también está quebrada. Recordemos que en este gobierno se inició el proceso de liquidación, en este gobierno de Gustavo Petro, se inició el proceso de liquidación de la EPS Medimás. Bueno amigos, definitivamente esta situación de estas tres EPS, Saludcop, Café Salud y Medimás, prácticamente esta situación que termina pues quebrando estas EPS, le dan la razón al presidente Gustavo Petro cuando anunció el año pasado en una entrevista con Daniel Coronel de que si él quisiera acabar realmente las EPS, simplemente él no presentaba el proyecto de salud. El proyecto de salud que propone el presidente Gustavo Petro precisamente lo que pretende es evitar estos colapsos de estas EPS que finalmente se vuelven insostenibles. Recordemos estas palabras del presidente Gustavo Petro. No presento el proyecto. Dejo que pase lo que está pasando. Y les demora un poquito los pagos. Y entonces, eso es un dominó. Y hace que... No, ni siquiera hay que demorar pagos. ¿No? No. Simplemente EPS quebrada, sus afiliados tienen que, como lo han hecho hasta ahora, tienen que pasar a las que quedan. Y esa se cae. Y entonces todo ese mundo de mayor aún de afiliados tiene que pasar a la que queda. Esa se cae. No es sino esperar. Si yo quisiera eso, no es sino esperar. En pensiones, los fondos privados de pensiones, por ejemplo. Entonces estas son las mismas leyes.
¿Y por qué motivos? Precisamente por lo mismo, desvían los recursos de la salud, lo utilizan para sus cosas personales y no para garantizar el servicio de salud de sus afiliados. Entonces, amigos, dicho esto, voy a compartir con ustedes este clip donde el superintendente de salud le canta la tabla al ex ministro de salud de Juan Manuel Santos, Alejandro Gaviria. Actuar coherentemente y proteger los recursos de la salud como lo ha hecho este gobierno. Otra cosa es sentarse a darle facilidades a todo el mundo para que la plata siga perdiendo. Entonces yo veo que la plata se cree pierda. Que eso fue lo que pasó Claro, sí, el ejemplo más claro es Salucop. Salucop no lo transformó luego en Café Salud, no permitió que Medimás con 1 millón de pesos abriera una empresa para afiliar una cantidad de personas para recibir billones de pesos al otro día. ¿Eso era responsable? Entonces, como dejé que se quebra una EPS porque nunca la vigilé y porque se robó 1.5 billones de pesos, entonces creemos ahora una con 1 millón de pesos para que asuma la cantidad de afiliados y ahora va a recibir billones de pesos para poderlos mantener. ¿Y cuál fue el destino de Medimás? Igual, crónica de una muerte anunciada. Sí. O entonces la otra solución de él, ¿cuál fue? No, pues entonces hagamos unas leyes de punto final y paguémosle lo que pobrecitos de pronto se han perdido en el camino. Pues si esas son las soluciones que él plantea, yo sí estoy en contra de ese tipo de soluciones, y él estuvo muy en contra inclusive de la decisión de la Corte. Él retrasó muchas veces la decisión de la Corte. La Corte en el año 2008 dice: en Colombia la salud no es un servicio como lo dice la Constitución del 91. En Colombia la salud es un derecho y así se tiene que garantizar, y le da la orden casi que al Congreso de, bueno, legislen en ese sentido. 2015, 7 años después, se logra la ley estatutaria de salud y él dice que él la defendió. Si revisamos realmente cómo fueron esos debates, él trató de meter inclusive 2 artículos que gracias a la vida la Corte Constitucional tumbó porque iban a favor de defender un negocio y no un modelo de derecho. Entonces, sí, muy lindo que le estés dando una campaña política, muy interesante, que hoy se preocupe por la salud de los colombianos, cuando tuvo 6 años para hacerlo y pues lamentablemente se quedó en proteger otros intereses que no son los intereses que defiende este gobierno. ¿Y ahora que estaba en el gobierno, usted cree que estaba en la misma tónica? ¿Quién? El ministro, porque aunque él no era ministro de salud, sí dio sus opiniones contrarias a la reforma a la salud. Pues es que se dedicó a eso. O sea, como ministro de Educación... O sea, no hizo nada de ministro de Educación, sino que se dedicó ni de salud en su momento. Pues a favor al menos de los derechos de las personas. Entonces, pues si se dedicó a criticar una cartera que ni siquiera es la de él, y ahí sí, como dijo alguna vez alguna alcaldesa en un evento muy desafortunado, trabaje mi señora, no lo hizo. Entonces, pues grave.